Hola, bienvenidos a Difunde Podcast. Les habla Guillermo Ospina, analista político internacional. Y en este episodio, el número 12 del podcast, nos vamos a concentrar en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos a unos pocos días de que se celebre. Unas elecciones muy disputadas, caracterizadas por las noticias falsas, los reclamos raciales y la pandemia del coronavirus. Así comenzamos este episodio. Las elecciones en Estados Unidos, entre el caos y la salvación. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. You pick You'd be surprised. the Go ahead, wrong Joe. guy, Go the on, wrong Joe. night at Go. the wrong time. Listen, did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Vote now. You're going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know He doesn't want you're a to answer the senator. question. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the question you want to put is a lot of new Supreme Court is justice, the radical question- left. Will you Who shut is up, on, man? Listen, who is on your list? You folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? Sin lugar a duda, las elecciones de Estados Unidos son un evento que atrae la atención mundial y esto nos permite notar la importancia que tiene como potencia. Pero para poder comprender el funcionamiento de la democracia estadounidense, siempre es importante abordar lo particular de su sistema electoral, pero también los singulares que son estas elecciones de 2020. En primer lugar, lo que debemos saber es que en Estados Unidos la elección del presidente no se realiza mediante la elección directa, es decir, que la gente vota por su candidato preferido y el ganador se determina por el número de votos. En su lugar, la gente vota por una serie de representantes y líderes locales que conforman una institución que se llama el Colegio Electoral, que tiene 538 miembros y que es en realidad la que elige al presidente. El funcionamiento del Colegio Electoral es más o menos así. Cuando una persona vota por el candidato demócrata o republicano, está votando por un elector, que se supone va a votar por el candidato del partido que representa. Sin embargo, esto no siempre ocurre y es posible que a pesar de que un candidato tenga la mayoría de los votos populares, el colegio electoral elija a otro. Este fue el caso de las elecciones del año 2016, cuando Trump derrotó a Hillary Clinton, o del 2000, cuando George Bush venció a Al Gore. Esto hace que las elecciones en Estados Unidos sean bastante particulares. En segundo lugar, es importante señalar que para ser presidente se requieren los votos de 270 de los 538 electores. La cantidad de electores son distribuidos entre los 50 estados de manera desigual y depende de la cantidad de población que se concentre en cada uno de estos estados. Entonces, hay estados que pueden tener más de 50 electores y otros tienen tan solo 3, que es el mínimo que está establecido. Si un candidato gana en un estado, significa que obtuvo la mayoría de votos en ese estado de las personas y la totalidad de esos electores van para él o se suman a su causa. El tercer aspecto a tener en cuenta es que, dado que los estados tienen un valor diferente, por decirlo así, hay unos más importantes que otros. También hay estados que han sido tradicionalmente de un partido y hay estados donde la diferencia siempre es estrecha y tiene un importante número de electores. Estos son los llamados estados bisagra y son los que son claves para lograr ser elegido como presidente en los Estados Unidos. Entre estos estados bisagra se encuentra Florida, que tiene el mayor número de electores con 55, Carolina del Norte, que tiene 15, Arizona con 11, Ohio con 18, Georgia con 16, Iowa con 6, Pensilvania con 20, Wisconsin con 10 y Michigan con 16. En general, los candidatos tienden a concentrar sus campañas en estos estados que son claves para lograr su victoria. Y bueno, así funciona el sistema electoral de Estados Unidos. Sin embargo, en estas elecciones también existe una serie de particularidades, entre ellas que los dos candidatos son los de mayor edad en buscar la presidencia, ambos superando los 70 años, lo cual abre también ese debate sobre la posibilidad de que uno no termine su mandato, o en el caso de Joe Biden, que se deja esa incógnita sobre si él buscará o no un segundo mandato en caso de ganar. A esto se suma todo un contexto particular en el que se mezcla desempleo, crisis económica, protestas masivas, proliferación de milicias armadas y, por supuesto, una pandemia. More and more people are getting better. We have a problem that's a worldwide problem. This is a worldwide problem. But I've been congratulated by the heads of many countries on what we've been able to do. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away. This is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that, don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan. Come on.
There's not another serious scientist in the world who thinks it's going to be over soon. Soon, I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. La pandemia del coronavirus sin duda marcará de forma particular estas elecciones y la forma de combatirla también ha sido politizada. Así, las imágenes de protestas de grupos antimascarillas o en contra de las cuarentenas se hicieron comunes dentro de los simpatizantes del presidente Trump, quien se ha caracterizado por minimizar la crisis y en cierto sentido contradecir mucho de los consejos de los asesores científicos. Hasta el momento de la crisis del coronavirus, la campaña demócrata había tenido problemas para encontrar un punto débil del presidente Trump, porque a pesar de los comentarios, las declaraciones groseras, las medidas cuestionables, se encontraba fuerte y en cierto sentido actuaba con una desfachatez que causaba noticias y titulares, pero que no le afectaba realmente ante los ojos de las personas. De hecho, para varios analistas, su forma de ser pendenciera y desafiante era parte de una identificación que había hecho el votante norteamericano con Trump, que era alguien que decía lo que pensaba el ciudadano de a pie. Pero mientras tanto, nosotros escuchábamos esas constantes declaraciones de antiguos miembros del gobierno de Trump y de periodistas donde cuestionaban sus conocimientos sobre las leyes, el sistema internacional, de cómo incluso se llegaban a ocultar cosas al presidente y de cómo desconocían muchas de las problemáticas que ocurrían en el país y a nivel internacional. Y así salieron los famosos libros de Bob Woodward o del exconsejero de la Casa Blanca John Bolton. Pero muchos de estos sucesos no parecían fáciles de comprender a la gente para que entendiera qué es lo que representaba que Trump ocupara la Casa Blanca. Pero esto cambió con la crisis del coronavirus. Ahora mismo, cuando más de 200.000 estadounidenses han muerto a causa de la pandemia, los demócratas han logrado centrar sus esfuerzos en demostrar cuáles son los efectos reales, las consecuencias directas que tiene o que pueden ocurrir cuando alguien como Donald Trump está en el cargo, cuando es alguien que no escucha la ciencia, que ha minimizado la crisis y que sobre todo ha hecho promesas que no se han cumplido, como la obtención de una vacuna o la realización de pruebas masivas. El manejo de la crisis incluso fue más evidente cuando el presidente resultó positivo por coronavirus y la Casa Blanca se convirtió en un foco de contagio. Si bien el presidente ha tratado de minimizar el virus, varios miembros claves de su campaña y sus asesores fueron los que resultaron contagiados. De esta manera, como vimos en los debates presidenciales y de los vicepresidentes también, el coronavirus ha sido un tema clave donde la campaña de Biden ha señalado el mal manejo y sobre todo ha señalado que esa diferencia entre un grupo que sí seguiría los consejos de la ciencia contra alguien que la rechaza va a ser clave en este futuro de los Estados Unidos y cómo enfrenta y sale de esta crisis. The horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president when some of this was happening. Biden has denied allegations of corruption and called them a distraction. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. The Trump campaign's focus on Hunter Biden comes close to Election Day. Otro aspecto importante de la competencia política y de este gobierno de Donald Trump han sido las noticias falsas, la desinformación y las teorías de conspiración. Estas se han mezclado dando origen a movimientos de derecha y que son las bases de algunas milicias armadas, muchas de ellas asociadas a esa teoría de conspiración denominada QAnon, la cual ha servido para presentar al presidente como una especie de salvador que lucha contra ritos satánicos de pedófilos, pero que a la par le sirve para atacar a los candidatos demócratas mezclando hechos reales con invenciones. Y esto fue muy evidente en el caso de 2016, cuando las teorías de conspiración fueron protagonistas de los ataques de Trump contra Hillary. En aquella ocasión, la denominada teoría del Pizzagate mezcló varios sucesos de la campaña demócrata como el hackeo de los mails al asesor de campaña John Podesta y una investigación del FBI sobre un servidor de correo electrónico que usaba Hillary Clinton para señalar que había una red de satanistas pedrastras. Y este tipo de comentarios fueron los que reprodujo Donald Trump en su campaña y que marcaron todo ese periodo en los días previos a las elecciones y que en cierto modo llegarían a influir en las decisiones para elegirlo presidente. Este tipo de sucesos de información que aparecen días previos es lo que se conoce dentro de las elecciones estadounidenses como la sorpresa de octubre, que busca causar cierto impacto en los votantes y cambiar el curso de las elecciones hasta ese momento que habían dicho que la favorita era Hillary Clinton. Pues bien, en este 2020 se han retomado algunos de los sucesos de la campaña anterior, donde la influencia rusa, el aparente hackeo de unos correos de Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata, demostraría que había una serie de negocios ilícitos que se estarían llevando a cabo.
Esta teoría de la conspiración de la que estoy hablando mezcla hechos que aparecieron en estas últimas semanas en la campaña de Trump, donde incluso se mencionó en los debates presidenciales, pero esta trama parece que poco ha pegado dentro del público y hace ver que el presidente cada vez está más desesperado por encontrar algo que le haga daño a su rival. En el caso de Trump, estos cuestionamientos sobre Hunter Biden, y parece importante ahondar dentro de esto, un periódico que es muy modesto y en cierta forma tuvo un informe muy cuestionable, reveló que habían unos correos donde se hablaban de manejos irregulares de dinero en Ucrania, y Trump se esforzó en presentar esta teoría que detrás de las intervenciones en las elecciones de Estados Unidos había un papel de Ucrania a favor de los demócratas, y en cierto modo lo que buscaba era ocultar o llevar el centro de atención de Rusia hacia Ucrania, porque se ha cuestionado gran parte de que la influencia rusa en los Estados Unidos fue clave para la victoria de Trump y en cierto modo lo ayudó a beneficiarse para que lograra su victoria. De este caso, inclusive se revelaron algunas presiones que el presidente de Estados Unidos había hecho sobre el presidente ucraniano para que investigara a Hunter Biden y a Joe Biden. Y lo curioso, si ustedes recuerdan, es que todo esto terminó llevando a Trump a una investigación en impeachment donde incluso estuvo juzgado. Y esto también es algo paradójico porque es uno de los primeros presidentes que después de haber sido investigado se presenta a unas elecciones. O sea, lo paradójico de todo esto es que una de las armas de Donald Trump, esta teoría falsa sobre Hunter Biden y la intervención ucraniana en las elecciones, es un hecho que a la larga terminó fue explotándole en la cara a Trump y llevándolo pues al juicio. Pero esta no ha sido la única teoría conspirativa que Donald Trump ha lanzado en el marco de esta campaña. A mediados de octubre, incluso despasado el debate presidencial, intentó impulsar la idea de que Joe Biden como vicepresidente había organizado el asesinato del equipo SEAL que había dado de baja a Osama Bin Laden y que en realidad no era Osama Bin Laden sino que se trataba de un clon. Esto fue un tema que incluso en una entrevista que reemplazó el segundo debate que hizo Savannah Guthrie en la NBC llegó a cuestionar al presidente de por qué reproducía este tipo de informaciones. Por ahora lo que estamos viendo, y todo esto marcado en las teorías de la conspiración, es que Trump ha tratado de buscar algo para atacar mediante teorías conspirativas a Joe Biden, pero que a la larga no ha dado fruto, pero sigue siendo una característica de su gobierno y de su forma de hacer política. I am the least racist person in this room I ever heard of Black Lives Matter. Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. Criminal justice reform, Obama and Joe didn't do it. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. He has moved around and made everything worse across the board. Abraham Lincoln. Tras la muerte de George Floyd en Minneapolis y los disparos de la policía en contra de Jacob Blake en Kenosha, las protestas contra la violencia policial y el racismo se convirtieron en un tema fundamental dentro de las elecciones norteamericanas. De esta manera, el presidente Trump ha tratado de presentarse como el candidato de la ley y el orden, a la par que denuncia que todo este movimiento es parte de una conspiración de la izquierda para tomarse el poder. En medio de este contexto, ha aparecido un actor muy importante y que cada vez preocupa más, que son los grupos de milicia de derecha. Estos grupos de ciudadanos armados, en buena parte simpatizantes de Donald Trump, han sido impulsados por el presidente, quien no solo no ha condenado las acciones violentas que han cometido, por el contrario, ha tratado de matizarlas y decir que en cierto modo han actuado en forma justa por la defensa de la ley y el orden. Esto fue el caso del joven de 17 años, Kyle Rittenhouse, que asesinó a 2 manifestantes del movimiento Black Lives Matter en unas protestas que ocurrieron en Kenosha. Y a esto debemos sumarle también que el presidente hizo una mención muy clara y evidente de un grupo de ultraderecha llamado The Proud Boys durante el debate presidencial. En este sentido, no debe desconocerse 2 sucesos que muestran el nivel que ha venido alcanzando el extremismo de derecha. Recientemente, en estas elecciones, fueron detenidos varios sujetos, miembros de una milicia que se hace llamar Wolverine Watchman, señalados de planificar el secuestro de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Y también se detuvo recientemente un sujeto de nombre James Del Reed, que había enviado cartas amenazantes a simpatizantes demócratas señalándolos como objetivo militar.
Entonces, en medio de esta proliferación y de este tipo de situaciones, el discurso de Trump parece aún más extremo, y eso fue parte de lo que se evidenció en el discurso que él hizo el 4 de julio, donde incluso llegó a calificar al movimiento de Black Lives Matter como una especie de nuevo fascismo, donde estaba denunciando la destrucción de las estatuas como una forma de cancel culture y que era promovida por una extrema izquierda fascista que buscaba tomarse el país. Entonces, los grupos de extrema derecha tratan de presentarse a sí mismos como democráticos, como si fueran defensores de los valores estadounidenses y buscan equiparar el fascismo con la izquierda, algo que es completamente equivocado, que no tiene razón de ser desde el punto de vista de la historia, las ciencias sociales, del conocimiento, de la misma política. Y esta estrategia de señalar a otros norteamericanos como fascistas también han sido calificados por otros analistas como una muestra de ese desespero del presidente de dividir la sociedad en medio del caos que está ocurriendo bajo su gobierno. Pero esto también nos queda otro tema muy interesante, y es que la postura radical de Trump frente al tema racial viene todo ese debate que se realizó alrededor de los nombres de las bases militares que llevaban nombres de generales confederados. Y eso incluso ha llevado a una división, a una pelea dentro del mismo Partido Republicano, donde varios líderes del Partido Republicano están apoyando los nombres o quitar la bandera confederada de las bases militares norteamericanas. Y es que el argumento parece bastante sencillo y muy simple de comprender. Fue Abraham Lincoln, un republicano, quien enfrentó a los confederados, quien defendió los derechos de la población negra en los Estados Unidos. Y es ahora ese mismo partido republicano, ahora encabezado con Trump, quien ahora nos dice que no tiene razón de ser y que eso es parte de la historia de los Estados Unidos y que se están perdiendo los valores norteamericanos, lo cual presenta una contrariedad histórica pues bastante interesante. Entonces, mientras vemos que está este Donald Trump, que es una figura que divide a la sociedad, que divide a su propio partido, que busca sembrar miedo entre la población sobre una amenaza o un enemigo imaginario, se contrasta con ese discurso que ha venido presentando Joe Biden, en el que ha tratado de enviar un mensaje de unidad y que es el representante de todos los sectores, y que incluso ha logrado que varios líderes republicanos se sumen a su campaña, poniendo un panorama pues bastante oscuro para Donald Trump. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. As you know, today there was a big problem. In Philadelphia, they went in to watch. They were called poll watchers, a very safe, very nice thing. Fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what, from a common sense, does that mean you're going to tell your people to take to the street? It means you have a fraudulent election. You're sending out 80 million ballots. They're not equipped to, these people aren't equipped to handle it, number one. Un aspecto singular de estas elecciones en este 2020 ha sido la necesidad de acudir al voto por correspondencia. Algo que valga la pena decirse, no es algo nuevo, pero que no ha sido tan masivo como en estas elecciones del 2020. Pues bien, este voto por correspondencia ha sido atacado principalmente por el presidente Trump al señalar que va a ser uno de los fraudes más grandes en la historia, y ha llevado a señalar y hacer ataques directos contra el funcionamiento de las instituciones electorales en los Estados Unidos. Ahora mismo, uno de los temas que se ponen en entredicho es si Donald Trump va a aceptar una posible derrota o aceptará los resultados. Inclusive llegó a preguntársele en varias ocasiones donde él ha dado una respuesta muy vaga diciendo que ya veremos, y entre comillas. Este parece ser un tema muy preocupante para la democracia norteamericana, donde su mismo presidente ha puesto en tela de juicio la democracia norteamericana, ha puesto en tela de juicio el sistema electoral y en cierto sentido ha tratado de sabotearla, y esto se ha sido muy evidente. En primer lugar, Donald Trump ha señalado a sus partidarios que si votan por correo, vayan y traten de hacerlo y voten en persona el día de las elecciones, algo que es totalmente ilegal porque eso es un llamado a votar dos veces, a un doble voto. En segundo lugar, Trump también ha hecho constantes llamados a sus simpatizantes a vigilar las elecciones para evitar que ocurra este fraude. Si bien es normal que hayan observadores dentro de los dos partidos, este llamado masivo que hace Trump se salta esos procedimientos donde deben aplicarse para que los observadores sean autorizados. Y por otro lado, también eso ha servido de motivación para que grupos y milicias armadas de derecha señalen que es su misión proteger las elecciones, lo cual en cierto modo llevaría a una afluencia masiva de simpatizantes
simpatizantes de Trump y simpatizantes armados, lo cual podría representar una especie de presión sobre el elector al momento de ejercer su derecho al voto. Tercero, se han denunciado los intentos de Louis DeJoy, que es el director del servicio postal, que también es simpatizante de Trump, de tomar ciertas decisiones para sabotear y retrasar el funcionamiento de las entregas de las papeletas de votación. En este sentido, fue inclusive necesario que varios jueces federales tuvieran que insistirle al servicio postal de los Estados Unidos de garantizar sobre todos los medios posibles que las papeletas se entregaran a tiempo, que el sistema de correos en los Estados Unidos funcionara de la manera adecuada, incluso si eso implicaba tener jornadas más largas. Y a esto hay que sumarle otro tema que ha sido muy preocupante, y es que en varios estados dominados por republicanos han ocurrido dos tipos de hechos. En algunos se limitó la disponibilidad de buzones oficiales, ¿sí? Es decir, se puso uno por cierto distrito cuando normalmente se podrían haber puesto 3 o 4 o 5, muchos más, pero sencillamente se decidió que solo fuera uno. Y por otro lado también se observaron varios buzones falsos hechos por gente y por personas que decían que estaban protegiendo el país del fraude y que estaban recolectando votos. Dos acciones que realmente son muy preocupantes de cómo se ha buscado sabotear este tipo de elecciones. ¿Cuál ha sido el balance hasta el momento? Pues a pesar de todos estos esfuerzos de lo que he estado mencionando, ahora mismo se observan grandes filas de personas que están haciendo su voto anticipado, que hay una afluencia masiva del voto por correspondencia y que de hecho se estima que a este momento más de 9 millones de personas ya han ejercido su derecho al voto. Some people are always in a hurry. They run when they could walk, race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. Bueno, hemos visto algunos aspectos de esta campaña de Trump, el movimiento de Black Lives Matter, hemos hablado de las milicias, hemos hablado del sistema de voto en blanco, hemos hablado del sistema norteamericano, pero no hemos hablado casi del candidato Joe Biden, y esto parece ser algo muy curioso, y es que muchos analistas han criticado esos pocos esfuerzos que se han hecho por parte de la campaña demócrata para presentar a Joe Biden ante el público. Si bien es alguien que tiene una vida política desde hace mucho, no es como una figura reconocida ampliamente por todos, y esto permite evidenciar es que Joe Biden tan solo necesita no ser Donald Trump para avanzar en su campaña presidencial. Esto quiere decir que él ha requerido hacer muy poco para mostrarse como una verdadera opción de gobierno, tan solo él ha tenido que aprovechar las acciones del mismo gobierno de Donald Trump. No obstante, en este último segmento del podcast quiero que veamos algunas de estas propuestas de Joe Biden y tal vez algunos cambios que él podría representar. En primer lugar, Biden se ha destacado por sus posiciones centristas y esto lleva a callar esas críticas que señalan que los más radicales del Partido Demócrata están esperando que él suba a la presidencia para aprovecharse. Por el contrario, los candidatos que han logrado superar a los republicanos en las gobernaciones y en el Senado han sido los candidatos de centro, y esto es un ejemplo de cómo una postura moderada puede llevarle a tener un éxito dentro de la campaña presidencial. La campaña de Biden también ha hecho un llamado a la unión y se identifica como un periodo de restauración. O sea, la palabra clave dentro de la campaña de Joe Biden ha sido la restauración. Y en cierto modo es salir de ese periodo oscuro que ha significado este periodo de Donald Trump dentro de la Casa Blanca. Por eso mismo, no se espera que tenga grandes cambios. Por el contrario, la idea es volver al curso normal de las cosas, a retomar una política exterior moderada, a respetar los procedimientos institucionales, a que haya un retorno a esa civilidad dentro de la política. Pero hay dos principales propuestas que tiene Joe Biden y que vale la pena que las veamos. La primera tiene que ver con la creación de un servicio de atención médica pública, que es algo relacionado con el famoso debate sobre el Obamacare que buscaron eliminar los republicanos. Biden, en sus propuestas, lo que busca es que se cree una especie de sistema de salud universal en los Estados Unidos, donde se van a ofrecer seguros médicos a bajo costo a partir del ofrecimiento del gobierno nacional. La segunda propuesta está enfocada en la economía verde y en el cambio climático. En este sentido hay un contraste amplio con lo que ocurre con Donald Trump. El gobierno de Biden busca comprometer a los Estados Unidos en tener 0 emisiones para el año 2050, algo que sin duda está también acompañado por ese retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París.
También señala que es posible que haya un nuevo impuesto al carbono para evitar que hayan emisiones. Pero también hay una incógnita grande sobre el tema del fracking, que también genera muchas controversias, y es que es uno de los sectores económicos en estados claves en Ohio como Texas y Pensilvania, donde sin duda si él hablara abiertamente en contra del fracking, pues podría verse afectado en las elecciones. Pero sin duda lo que podemos decir es que él va a retomar muchas de esas regulaciones ambientales que perdieron vigencia durante el gobierno de Donald Trump. A estas dos propuestas hay una tercera que quisiera agregar, y es que tiene que ver con quitar esos beneficios y exenciones de impuestos que el gobierno Trump le había otorgado a varias empresas, y que esta recuperación de impuestos y recursos sería una parte importante que se destinaría a los estímulos económicos que tiene planeado para recuperar la economía posterior a la crisis que ha generado el coronavirus. Por ejemplo, aumento en los subsidios de empleo, el aumento del salario mínimo, el apoyo y mayores ayudas a las pequeñas empresas. Por último, y valga la pena señalar, el compromiso de Biden que tiene con la clase media. Se destaca un plan de movilidad social en el que él busca que haya educación preescolar y universitaria gratuita, a lo que se sumaría toda una reforma migratoria para atraer a personas del extranjero que sean migrantes calificados. Pero por supuesto todas estas medidas implican un cambio dentro del gasto público que hace los Estados Unidos y que en cierto modo ha caracterizado ese giro hacia la izquierda, donde el papel del Estado es mucho más importante por parte del Partido Demócrata. No obstante, hay algunas cosas que van a permanecer. En especial, la visión que se tiene sobre China en los Estados Unidos y un proteccionismo en cierto modo más moderado. De esta manera, Joe Biden se espera que fomente la compra de productos estadounidenses, el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales, el uso de puertos y barcos nacionales para el comercio interno, la promoción de la industria del acero, que ha sido una de las más icónicas de los Estados Unidos, y esto estaría impulsado por toda una inversión dentro de infraestructura para desarrollar una economía verde, para desarrollar estaciones a gas, estaciones para carros eléctricos, y también se crearían a través de estas inversiones nuevas oportunidades de empleo que impulsen la economía y que logren recuperarla después de esta crisis económica. Pues bueno, esto es algo de lo que vamos a conocer Joe Biden. Como yo les decía, sabemos esencialmente que Biden no es Donald Trump y esto ha parecido ser suficiente para que llegue a ser presidente en los Estados Unidos. Bueno, las elecciones en Estados Unidos se consideran un referendo que podría definir el destino del mundo en los próximos años. En este momento, la disputa por la Casa Blanca se ha planteado en términos de caos o salvación, ya sea el apocalipsis de la izquierda radical que presenta Donald Trump o la continuidad de un presidente que ha dividido a la sociedad norteamericana, que cuestiona sus instituciones y ha fortalecido a los grupos de ultraderecha. Estamos a unos pocos días de las elecciones y Biden está liderando las encuestas. Se espera que esta vez no se van a equivocar. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.